que nos unamos al grito de celebración, el grito sin triunfo de aquellos que de alguna manera se sacudieron de estas restricciones que la religión les había impuesto por siglos. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió: «Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles». Pablo buscó entender el pensamiento de aquellos que estaban a su alrededor. Él deseaba entender los estados de ánimo y tendencias de sus días, para poder alcanzar a su mundo para Cristo. Gracias por estar con nosotros. Esto es Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, el programa semanal presentado por el apologista y maestro cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. Cuando miramos al mundo actual, ¿qué tendencias guían y moldean la sociedad? ¿Y cómo aborda el Evangelio estos temas? En una invitación del Centro para la Bioética y la Dignidad Humana, el Dr. Zacharias presentó la conferencia titulada «Desenchufar la verdad en una cultura moralmente suicida», un tema relevante para un grupo de doctores y especialistas en ética médica. A continuación, el Dr. Zacharias. Aquellos de ustedes que están en la profesión médica están familiarizados con una de las teorías del cáncer que popularmente se conoce como la teoría del escáner. Y esta básicamente ofrece esta propuesta de por qué el cáncer en última instancia se toma todo el cuerpo. No es necesariamente una teoría probada, pero ciertamente es una que se estudia y ha sido propuesta, que las células normales y saludables en el cuerpo humano pueden volverse cancerosas con la rutina, pero debido a que el cuerpo posee un mecanismo de defensa desconocido que le advierte del cáncer en algunas de estas células saludables, para buscar esas células cancerosas y destruirlas antes que tengan la posibilidad de reaplicación al punto de convertirse en un tumor y tomarse todo el cuerpo. Lo que esta teoría propone es que en ese sistema no es realmente el cáncer lo que destruye al individuo, sino la falla de la teoría del escáner para detectarlo en sus primeras etapas cuando las células saludables han sido infectadas. Permítame sugerirle que ya sea que esa teoría sea verdad en la realidad o no, ciertamente nos ofrece una analogía para el dilema ético en el que nos encontramos. Y permítame sugerirle que es la incapacidad para detectar los dilemas éticos mucho antes que se introduzcan en las situaciones que usted enfrenta, lo que realmente está causando que nuestra sociedad en este punto se encuentre en un estado en el que vamos a ser completamente vencidos por la confusión moral. Así que he titulado esta charla en una de dos maneras: tiempos que cambian, cimientos que giran y decisiones diametrales, o darle un título más provocativo: desenchufar la verdad en una cultura moralmente suicida. Permítame presentarle primero los dos puntos de vista a los que usted y yo, como cristianos, somos invitados actualmente a adquirir como propios. Le comparto un artículo de Peggy Noonan, la escritora de discursos y periodista que contribuyó con este artículo en la revista Forbes, en el fascículo del 14 de septiembre de 1992. Era el 75 aniversario de Forbes, y los editores de la revista escribieron a entre 8 y 11 grandes eruditos y analistas sociales de nuestro tiempo para responder esta pregunta. Por favor, tome nota. ¿Por qué, como personas, somos tan infelices en estos tiempos modernos? Muchos de ellos eran ganadores del Premio Nobel, y Peggy Noonan fue una de las escritoras que contribuyó con el fascículo, y creo que posiblemente fue la más perceptiva de todos ellos. Escuche qué tan envuelto en ese gran artículo que ella escribió se encuentra este concepto en particular. Ella dijo lo siguiente: todos hemos llegado al momento en el que de repente miramos a nuestro alrededor y pensamos que el mundo está cambiando. Yo estoy viendo los cambios. Para mí, este fue el momento en el que comenzó el nuevo estadounidense. Estaba en una ceremonia de graduación en una escuela pública de Nueva Jersey. Era 1971 o 1972. Uno a uno, una fila de estudiantes en togas negras caminaba a través del escenario para recibir sus diplomas. Y una bella jovencita pelirroja que se veía corpulenta bajo su toga de graduación avanzó para recibir su diploma.
El auditorio se puso de pie y aplaudió. Miré a mi hermana y le dije, «Ella va a tener un bebé». La jovencita tenía 8 meses de embarazo y tuvo el valor de seguir con su embarazo y tomar sus exámenes finales para terminar el colegio, a pesar de la desaprobación de la sociedad. Pero la sociedad no le estaba desaprobando, estaba aplaudiendo, y el aplauso era una respuesta justa y generosa a una muchacha con tenacidad en su corazón. Y sin embargo, en la resonancia de ese aplauso, escuché un muro que se cayó, un muro de 1000 años, un muro de sanciones que decía, nosotros como sociedad no aprobamos a una madre soltera adolescente, porque no es bueno para el niño, no es bueno para la madre, y no es bueno para nosotros. La antigua nación tenía una delicada noción de la diferencia entre lo general, es decir, lo que desaprobamos, y lo particular, esto es, ayudémosla. Teníamos la confianza moral para sustentar la distancia entre la desaprobación oficial y el socorro no oficial. La antigua nación no hubiese aplaudido a la muchacha en la gran toga de graduación, sino que algunos de sus individuos hubiesen estado ahí para ayudarla, no solo materialmente, sino con alguna medida de apoyo emocional también. Ya no hacemos mucho de eso. Debido a toda nuestra tolerancia y discursos, ya no mostramos mucho amor a lo que solíamos llamar jovencitas en problemas. Mientras más nos convertimos en seres con mente abierta, más hemos adquirido un corazón cerrado. Mi mensaje a la sociedad es este. Lo que usted aplaude, usted aliente, pero tenga cuidado de lo que celebra. El aspecto que más asusta del giro de cimientos en nuestro tiempo no es sólo que la línea entre el bien y el mal de repente se convirtió en incierta, no sólo que los límites de la moralidad fueron de alguna manera alterados. Lo que ocurrió drásticamente en su tiempo y al mío es que, para aquellos de nosotros que tenemos una perspectiva religiosa o una cosmovisión teísta o la cosmovisión judeocristiana, no solo sonamos como torpes cuando nos piden que borremos esas líneas y movamos la cerca. Ahora se nos demanda que nos unamos al grito de celebración, el grito sin triunfo de aquellos que de alguna manera se sacudieron de estas restricciones que la religión les había impuesto por siglos. Así que, los estilos de vida que una vez eran, por decirlo suavemente, aberrantes o indeseables, según los estándares cristianos, ahora se nos dice que no solo que simplemente los aceptemos, que es una cosa, sino que se nos dice que debemos celebrar esos mismos problemas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en el escenario de la ética médica también. La emoción y la indignación que salen cuando usted y yo podríamos responder desde una perspectiva cristiana, ellos no se contentan, algunas voces al menos, con que simplemente aceptemos esa visión. Ahora se nos demanda que celebremos esa visión con aquellos que tienen perspectivas contrarias. Ese es el primer punto de vista que de alguna manera es impuesto con fuerza dentro del marco de referencia de la vida cristiana. Pero existe un segundo punto de vista, y este es muy, muy sutil. Y nuevamente, las voces que hablaron mucho tiempo nos alertaron sobre esto, pero no fuimos tan receptivos o ciertamente no captamos la urgencia con la que nos advertían. Hoy hablo del libro La abolición del hombre, escrito por C.S. Lewis. Es uno de sus libros menos populares, a pesar de que, en mi opinión, es uno de los más poderosos. El capítulo de introducción se titula Hombres sin pecho. Lewis es brillante, excepto que uno tiene que transitar pacientemente a través de su argumento para descubrir por qué le puso ese título al capítulo. Y él llega a esto solo al final de su capítulo, cuando podemos entender la profundidad de lo que estaba tratando de comunicar. Lewis normalmente no respondía a sus críticos. Era extraño que él se defendiera, pero esta vez había tomado un libro al que quería responder. Él lo llamó con un nombre diferente para que no sea un ataque frontal a estos escritores. Él dijo así: el libro en realidad existe. Lo llamaré el libro verde. Fue escrito por 2 autores a los que llamaré Gayo y Tito, así dice Lewis. Pero tenga la seguridad de que estos autores existen, y el libro también existe. Estos autores
Estaban tratando de enseñar a los niños cómo pensar acerca de las decisiones éticas. Y una de las ilustraciones que Gallo y Tito dan en su libro es regresar a la ilustración de Samuel Taylor Coleridge, en la que dos muchachos están de pie frente a una cascada. Uno de ellos mira la cascada y dice, ¡qué bonita es! ¡Qué hermosa es! Pero el segundo niño, al solo verla con un sentido de asombro dentro de sí, reflexionando en la grandeza de cómo Dios ha hecho este maravilloso universo, mira la cascada y dice, esta cascada es sublime. Existe tal sentido de asombro que me invoca desde el interior mientras estoy de pie aquí y veo qué maravillosa obra de la creación es esta. Gallo y Tito dan grandes pasos para señalar que el joven que describió la cascada como sublime tenía algo mal en su cabeza. El niño que la describió como bonita y hermosa estaba en lo correcto, y después ellos señalan el porqué. Y la razón es esta. No existe tal cosa como lo sublime, no existe tal cosa como lo sagrado, no existe tal cosa como un absoluto que debe invocar asombro dentro de nosotros. Este niño debía ser reprogramado, ya que su educación lo había llevado hacia una dirección incorrecta. Los sentimientos engendrados en él, que provocaban que él dijera que esa cascada es sublime, eran puramente una construcción cultural. Esos sentimientos eran glandulares, generaban algún sentido de apreciación que él debió haber descrito como bonito y hermoso, no como algo sublime, no como algo que inspira asombro, no como algo que es la obra de un ser trascendente. Lewis explica esto y dice, estamos en escaleras peligrosas aquí, porque lo que Gallo y Tito están tratando de señalar para nosotros, dice Lewis, es que los absolutos, las cosas tales como el bien y el mal, no existen desde un punto de referencia objetivo. Son meras construcciones de nuestra cultura, y dentro de esas construcciones provienen esos sentimientos para describir algo que no está afuera, sino dentro de la mente. C.S. Lewis dice, lo que asusta sobre Gallo y Tito es que me están diciendo que las matemáticas son reales, por lo tanto mi cerebro es real. La comida es real, por lo tanto mi estómago es real. Pero el orden moral absoluto no es real, simplemente está dentro de la mente. Lewis agrega, si me baso en los argumentos de estos hombres, producirán una generación de hombres sin cerebro, hombres sin estómago, hombres sin corazón, hombres sin pecho. Ninguna respuesta emocional es apropiada, esto es, al mantenerse con la realidad de lo que ocurre. ¿No es fascinante, en su tiempo y el mío, que la visión radical, liberal, de estas cosas pueden invocar cualquier clase de emoción descontrolada, hacer cualquier clase de cosa en público? Pero cuando una persona se levanta para defender la causa de Dios y problemas como este, la emoción se eleva dentro del corazón humano. Entonces nos piden que suprimamos esa emoción. Se nos pide que nos convirtamos en personas sin pecho, solo cerebros y estómagos, sin corazón, sin emoción que registre la realidad. Estos son los dos puntos de vista de cómo surgió todo esto, no meramente borrando las líneas, no meramente empujando las cercas hacia atrás, sino también exigiéndonos que lleguemos a un punto de celebración de una cosmovisión con la que tenemos conflicto. Y más que eso, se me pide que me guarde mis emociones para mí mismo, que ya no me es permitido responder a la tragedia de la matanza de los inocentes que sucede a millares. De alguna manera, debo ser un hombre sin pecho, mientras estas cosas se desarrollan bajo la ilusión del progreso. Ahí es donde comenzamos. Ese es el punto de vista. Pero usted ve, se nos advirtió sobre esto. Muchos escritores lo dijeron hace 40, 50 años, y me gustaría presentarle a un par de ellos para que no cometamos el error de dejar las advertencias de la actualidad en letra muerta. Malcolm Muggeridge lo hizo hace 50 años, diciendo así, es difícil resistir la conclusión que el hombre del siglo XX ha decidido abolirse a sí mismo, cansado de la lucha por ser él mismo. Ha creado el aburrimiento de su propia prosperidad, la impotencia de su propia lujuria y la vulnerabilidad de su propia fuerza.
Él mismo toca la trompeta que derriba los muros de sus propias ciudades hasta que, al final, puesto que se ha educado en la imbecilidad, se drogó y se contaminó con la estupefacción, se pone de rodillas como un desgastado y golpeado brontosauro antiguo y se extingue. Piensa en esta frase. Se ha educado en la imbecilidad. No queda nada tan vulgar en la experiencia humana ahora para lo que no pueda encontrar algún profesor en algún lugar que lo justifique. Muggeridge nos dijo eso hace 50 años, pero también por esa misma época se oyó la voz de Archibald MacLeish, que escribió en la revista Saturday Review el 14 de octubre de 1967. Escuche lo que él dijo. Existe en verdad un terror en el mundo, y las artes lo han escuchado como siempre, bajo el zumbido de las máquinas milagrosas y las incesantes publicaciones de físicos brillantes. Un silencio espera, y escucha, y es escuchado. Es el silencio de la ansiedad. No confiamos en nuestro tiempo, y la razón por la que no confiamos en nuestro tiempo es que somos nosotros quienes hicimos el tiempo, y no confiamos en nosotros mismos. Jugamos el papel de héroe, sometimos a los monstruos, cumplimos con las labores y nos convertimos en dioses, y no confiamos en nosotros mismos como dioses porque en lo profundo sabemos lo que somos en realidad. En los antiguos días, cuando los dioses eran alguien más, el conocimiento de lo que somos no nos asustaba. Había furias para perseguir a los Hitlers y Atenas para restaurar la verdad, pero ahora que nosotros mismos somos dioses, cargamos con nuestro propio conocimiento, como un viejo héroe griego que se enteró que, cuando todas las labores habían sido cumplidas, era él mismo quien había matado a sus hijos. Muggeridge, MacLeish. Y ahora escuche a Chesterton, si se identifica mejor con él. Él dice, en nuestro tiempo, usted es libre para decir que Dios no existe. Tiene la libertad de decir que Él existe, pero es malvado. Es libre para decir, como Renault, que a Dios le gustaría existir si pudiera. Usted puede hablar de Dios como una mistificación o una metáfora. Usted puede hervirlo con galones de palabras largas o hervirlo con los harapos de la metafísica, y no es simplemente que nadie castiga, sino que nadie protesta. Pero si usted habla de Dios como una cosa, como un tigre, como una razón para cambiar la conducta, entonces el mundo moderno de alguna manera lo va a detener si puede. Ya hace tiempo dejamos de hablar si un no creyente debería ser castigado por ser irreverente. Ahora se cree que es irreverente ser un creyente. Estos autores escribieron en los últimos 50 años, alertándonos sobre el camino al que hemos entrado. Es la razón por la que felicitamos a una institución como esta, que se da cuenta de cuáles pueden ser las implicaciones para movilizarse en este siglo XXI. Nuestras decisiones solo serán más y más difíciles, y la defensa de su creencia, basada en su creencia en Dios, será más difícil de sustentar. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo surgió esto? Permítame presentarle 3 puntos de vista que establecen el escenario que tenemos actualmente, y contrastarlos con lo que Dios nos ofrece en su lugar. La primera es la mentalidad de la secularización, el ambiente de la secularización. Permítame definirlo con Os Guinness y como aquel a quien él pide prestado el concepto, y le da un compuesto bastante bueno sobre lo que es el proceso de secularización. Secularización es el proceso, dice Guinness, en el que las ideas, instituciones e interpretaciones religiosas han perdido su importancia social. Permítame repetirle. En el que las ideas, instituciones e interpretaciones religiosas han perdido su importancia social. En otras palabras, incluso si usted debe declarar que es una persona religiosa en una sociedad secularizada, eso está bien, mientras no introduzca esas ideas en nuestras instituciones sociales y en el debate público. Mantenga esas ideas en privado. Así que la secularización se da cuando las ideas, instituciones e interpretaciones religiosas han perdido su importancia social. Una persona que escribió en tono jocoso dijo de esta manera lo que es el secularismo.
Primero, la odontología fue indolora. Después, las bicicletas no tuvieron cadenas y las carretas estaban sin caballos, y muchas leyes perdieron vigencia. Después, la cocina fue sin fuego, la telegrafía sin cables, los cigarros sin nicotina y el café sin cafeína. Pronto las naranjas no tendrán semillas, lo verde era sin pasto, el universitario era infeliz, la dieta apropiada era sin grasa, las nuevas carreteras son sin polvo, el último acero es inoxidable, nuestras canchas de tenis no tienen maleza, nuestra nueva religión no tiene Dios. Esa es la mente secularizada, en la que las ideas, instituciones e interpretaciones religiosas han perdido su importancia social porque Dios es una carga. Después de todo, fue el mismo Huxley, en el mismo libro en 1946, quien dijo esto: «Deseo que este mundo no tenga significado». ¿Qué le parece? Deseo que este mundo no tenga significado, porque un mundo sin significado me da la libertad para mi propia búsqueda erótica y política. Aquí podemos escuchar a un escéptico declarado. El significado era una imposición sobre su libertad. La falta de significado era una liberación, y esa es la razón por la que incluso Stephen Gould, el paleontólogo de la Universidad de Harvard, agrega a esto lo siguiente: una vez que uno se da cuenta de que no existe sabiduría superior, que no existe causa superior, es liberador, por no decir estimulante. Esa es una conciencia secularizada. Este programa semanal, Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, es un ministerio radial financiado por los oyentes y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacharias en Atlanta, Georgia. Gracias por escuchar Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias. Puede encontrar más información sobre este u otros mensajes en el sitio de internet www.rzim.org. Si usted prefiere escribir, dirija su sobre a RZIM, P.O. Box 921-939, Norcross, Georgia 30010. Nuevamente la dirección: RZIM, P.O. Box 921-939, Norcross, Georgia 30010. En caso de que sintonice el programa por primera vez, el Dr. Ravi Zacharias es un evangelista con un llamado particular a presentar el Evangelio a aquellos que tienen dudas sinceras sobre las declaraciones de Jesucristo. El ministerio del Dr. Zacharias tiene una visión internacional y posee oficinas alrededor del mundo en lugares como Inglaterra e India, y su personal está compuesto por evangelistas que comparten la pasión del Dr. Zacharias por la apologética. Por favor, asegúrese de darnos el nombre de la estación en la que escucha nuestro programa. Eso nos ayuda a evaluar mejor la efectividad de la transmisión. Esperamos que nos acompañe la próxima semana, mientras el Dr. Zacharias continúa su serie Desenchufar la verdad en una cultura moralmente suicida. Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias es un ministerio radial sustentado por los oyentes y una producción de Ravi Zacharias International Ministry.